determinar si un asintomático tiene o no el virus existen? Estas pruebas moleculares, como son muy sensibles y pueden detectar el virus antes de que usted tenga algún síntoma, a veces hemos tenido personas que son contactos de una persona positiva y esos contactos le hemos hecho pruebas de PCR y han salido positivas y al poco tiempo desarrollan los síntomas. O sea que sí es posible con estas pruebas de PCR, en los casos de contactos de personas positivas, en ocasiones detectar el virus antes de que aparezcan los síntomas. Ustedes también hablaron del personal expuesto de salud y de la fuerza pública, independientemente de si tenían o no síntomas, era importante someterlos a ese tipo de pruebas, ¿son las pruebas serológicas? Esa es la segunda parte. Le dije que por un lado habíamos hablado de pruebas directas que detectan proteínas, ácidos nucleicos o el virus. Y tenemos por otro lado las pruebas indirectas. Y las pruebas indirectas detectan cómo el sistema inmune responde al virus. Entonces básicamente estamos hablando de pruebas que miden anticuerpos, ya sea anticuerpos tempranos o anticuerpos tardíos. Estas son pruebas serológicas que pueden ser rápidas o pueden ser pruebas de ELISA o pruebas de quimioluminiscencia. Para acabar con este tema, doctor, en términos de cantidad de pruebas y de calidad de pruebas, ¿cómo está el país para seguir con su política que le ha dado resultado de masificación de pruebas? Panamá yo creo que está comparado con los demás países muy bien, que tenemos cantidad de pruebas, hay limitantes en insumos, hay limitantes en ciertos kits para obtener RNA, porque hay una demanda mundial y parece mentira, hay una competencia feroz por obtener estos reactivos. En ese sentido no me puedo quejar, nosotros estamos bastante bien, luchando día a día para no desabastecernos y en eso quiero resaltar que hemos tenido el apoyo de una gran cantidad de familias y fundaciones que han hecho que esta adquisición de estos reactivos y pruebas haya sido expedita. Sin ellos tal vez no tendríamos los resultados que tenemos. Pero en general considero que Panamá, comparado con otros países, estamos bastante bien. Con decirles que hay países que ya no pueden hacer pruebas moleculares porque no tienen. Y están viendo qué pruebas hacen. Hay países que solo le hacen las pruebas moleculares a los pacientes graves y a los pacientes que tienen un cuadro leve, similar o parecido al COVID, simplemente dicen, este es un caso sospechoso de COVID y lo tratan como COVID. Como COVID, lo aíslan en su casa y fue un probable COVID y solo le hacen la prueba a los que tienen dificultad respiratoria, algún síntoma, fiebre, etcétera, y ahí esos, o sea, optimizan su prueba, no pueden utilizarla en todos. Doctor, iniciando esta crisis le doy la palabra al doctor Ritter, perdón. No, yo era en el mismo tema en realidad y por eso prefería hacerlo ahora, Sabrina. Claro. Y es que una de las categorías o uno de los datos que nos dan diariamente en las conferencias de prensa es el número de contagios y el número de pruebas que se han hecho, y hay un número muy dispar en las pruebas que se hacen. O sea, hay un día que puede haber 800, 900 y hay un día que hay solo 400. ¿Dónde está el embudo o la razón por las cuales esa diferencia tan marcada existe? Porque si uno no se fija en esa diferencia, entonces puede hacerse algunas ideas como cuando baja demasiado el número de contagios, pero en realidad ha bajado también el número de pruebas que se han realizado. Sí, por un lado, el número de pruebas va a depender específicamente de cuántas pruebas se toman. Y el número de pruebas que se toman va a depender de cuántas personas acuden o llaman al 169 porque tienen síntomas. Esa es una variante. Número de pruebas que se hacen según sujetos que refieren haber tenido sintomatología y es necesario hisoparlos. La otra variante es fines de semana, días libres
etcétera. Vemos, por ejemplo, este domingo, que fue un domingo parte de Semana Santa, domingo de Resurrección, vemos que bajaron la cantidad de pruebas porque la gente no fue, quería quedarse en casa, quería hacer reflexión, etcétera, y no se apersonó a los sitios donde se estaban tomando la prueba y dijeron, no, mejor lo dejo para el lunes. O sea que en parte también depende a veces de ciertos días. Normalmente fines de semana vemos ciertos bajones en el número de pruebas y los lunes y martes vemos que hay una onda explosiva de mayor cantidad de pruebas. Que tiene que ver con la preocupación de la gente y con la demanda para hacerse pruebas. Primera vez que recibimos una explicación de eso. Gracias, doctor. Empezando la crisis, usted habló y el Instituto Gorgas dijo con mucho orgullo, y durante todo el tiempo se ha mencionado la secuenciación del virus. En conferencia de prensa nos explicaron que eso sirvió para la trazabilidad, para ver quién contagió a quién, y también para identificar lo que llamaron clústeres de contagio, de dónde llegaron los casos iniciales y a quiénes contagiaron. Y yo le pregunto, ¿para qué más nos puede servir como país la secuenciación del virus? Eso nos sirve también para identificar si el COVID en Panamá tiene unas características especiales, si hay un COVID criollo, por así decirlo. Exactamente. Por un lado, la parte de análisis genómico y sobre todo del genoma completo del virus nos ayuda a entender ese virus, de dónde viene, cuáles fueron las probables introducciones de ese virus, y nos permiten hacer el proceso de trazabilidad del virus, cómo se está moviendo, cómo se están formando clústeres que se van ampliando, porque el virus tiene un problemita. Este virus no tiene capacidad de edición, no puede corregir errores. Si asumimos que el genoma es como si fuera un párrafo de un libro, vamos a ver que está lleno de letras, y esas letras forman palabras, y esas palabras nos dan algo que entendemos. Normalmente, si cometemos un error, ahora tenemos los programas de edición que nos permiten corregir esa falta ortográfica o gramatical que tenemos. Los virus de ARN o RNA no tienen esa capacidad de edición. Así que cuando cometen un error en el proceso de división, ese error queda marcado. Y ese error marcado nos permite saber, mira, ese error lo vemos en los virus que vienen de España. Así que sabemos que el origen fue de España. Posteriormente se van acumulando errores y podemos decir, ese error es típico de Panamá o es típico de un área específica de Panamá, entonces nos ayuda mucho a la trazabilidad. ¿Y cuáles son esas características o esos síntomas del COVID panameño? Si se puede hablar de unas características en particular. Tenemos realmente algo que sea diferente a los demás virus que están circulando. Solo tenemos diferencias que nos permiten su trazabilidad. Hasta ahora, las mutaciones, que son estos cambios o errores en ese alfabeto genómico que tiene el virus, solo nos están ayudando a decir clústeres, a decir dónde se está moviendo, hacia dónde va, introducciones, o si virus panameños han podido viajar con las personas hacia otros lados. Trazabilidad. Doctor, ¿y se puede saber si el virus en Panamá, desde que llegó, desde el día cero, está más moderado o más fuerte? Eso es algo que también se puede lograr, pero no en tan corto plazo. Eventualmente pueden salir mutaciones o cambios que van a hacer, por ejemplo, hacer que este virus sea menos transmisible, o que este virus sea menos agresivo, o que este virus logre que las personas tengan cuadros menos severos en cuanto a la respuesta inflamatoria. Pero eso no ocurre a corto plazo. Eso tal vez lo podamos observar después de varios meses, tal vez a fin de año, de ver cómo ha ido cambiando la variabilidad de este virus. Doctor Ritter. Pero esa variabilidad, doctor, y continúa en esa misma línea de pensamiento, puede ser también
síntomas agravados y no menos graves como lo que usted describe. Es posible también que esa mutación sea para mal o para peor. Claro que sí. Desafortunadamente, esos cambios no necesariamente van a estar asociados solo a atenuación. Lo normal es observar que el virus a través del tiempo y a medida que se va adaptando a su hospedero, se hace, digamos, más familiar con él y se va atenuando, porque realmente la función de todos microorganismos es perpetuarse, y en la medida que un virus produce patogenicidad, produce la muerte de esa persona, está causando también su exterminio. O sea, no es lo común ver que los virus se vuelvan más patógenos o más agresivos. No es lo normal, pero puede ocurrir. Puede ocurrir un virus mute de alguna manera y se vuelva más agresivo para el organismo. No es lo esperado, pero que puede ocurrir, puede ocurrir. Doctor, ya sabemos que esto va por lo largo, pero que la historia va a cambiar o va a ser distinta cuando salga la vacuna. Sabemos que hay varios competidores para esa vacuna, pero sabemos que antes de 12 meses el mundo no va a tener una vacuna. Lo que sí se nos informó con mucho orgullo es que Panamá iba a ser parte de la fabricación o del proceso de investigación de esa vacuna. ¿Qué importancia tiene eso? Bueno, Panamá tiene la enorme ventaja que tiene profesionales con mucha experiencia en investigación clínica, que tienen mucha experiencia en investigación en vacunas. Y eso lo hace, digamos, un país favorable para ser uno de los candidatos para, si hay una vacuna disponible, sea aprobada aquí en Panamá, por la infraestructura que hay, por el sistema de salud y por los excelentes profesionales que tenemos, sobre todo con experiencia en el estudio en vacunas. Doctor, antes de darle la palabra al otro doctor, al doctor Ritter, hoy en día se ha confirmado lo que era un secreto a voces, y es que China no dijo todo lo que realmente ocurrió o no dio toda la información en su momento sobre el primer desarrollo del COVID. Esa escasez o ese vacío de información puede afectar lo que la comunidad científica internacional piensa que sabe hasta ahora, o sea, ese conocimiento adquirido de un virus nuevo de los últimos meses puede verse afectado por nuevos hallazgos. Bueno, siempre los nuevos hallazgos aportan. Yo no quiero hablar de falta de credibilidad o falta de transparencia, porque lo que he visto en China es que cuando tuvieron ya claro de que tenían el problema, fueron bastante transparentes en lo que mostraron e hicieron. Tal vez no estuvieron totalmente definidos en lo que tenían y si querían o no sacarlo de una vez al conocimiento público, tal vez por inseguridad o tal vez porque no estaban totalmente seguros de lo que era. Pero una vez que esto ocurrió, China empezó a ser transparente en su informe y sus datos. Ahora recientemente salió una información de que probablemente tuvieron muchos más muertos de lo que reportaron. Y ellos mismos lo dijeron. Ellos dijeron, probablemente tuvimos 50% más de decesos asociados al COVID, pero simplemente no los pudimos tabular porque murieron en su casa o porque no nos dimos cuenta, y ahora es que están apareciendo esos datos de deceso. O sea, yo creo, me gusta pensar bien, me gusta pensar de que los científicos y la gente que trabaja en esta área hace las cosas para bien de la humanidad y no para tratar de ocultarlo. Así que en ese sentido yo creo que ellos apenas tuvieron el conocimiento de este nuevo virus y estuvieron seguros, realmente lo hicieron público. Gracias, doctor, porque viniendo de alguien como usted, creo que a todo el mundo le da mucha tranquilidad. Doctor Ritter.
Doctor, en su percepción, usted ha tenido que ver la manera como se ha manejado la información en otros países. Esta misma semana salió información de que en Madrid y en Cataluña habían dejado de contar 3.000 muertos en cada uno. Hay algunos que no cuentan, sino los que están ya previamente diagnosticados. Bueno, vimos yo le diría exabrupto del presidente de Chile, es decir, que él ya contaba como sanado los que estaban muertos, o ya todas esas formas distintas de cada uno de contar. Nueva York también tiene estas diferencias de cómo contar los que han muerto por coronavirus. ¿Usted cree que la manera como Panamá lo está haciendo es la manera más transparente y la que de verdad nos va a decir a los panameños cuántos fueron? Porque es la que a mí más, por lo que yo veo todos los días en las conferencias de prensa, es lo que más se me asemeja a mí a la transparencia total en esta materia. Y no he visto un solo comentario, y afortunadamente digo, de que alguien ha estado tratando de ocultar el número o ocultar la verdadera cifra tanto de los contagiados como de los fallecidos. A mí me asalta, y quizás usted es la autoridad mayor que pudiera darnos a los panameños esa visión de que si todas las informaciones que estamos recibiendo, la de Panamá es adecuada y es precisa. Yo, como hablando no solo como Juan Miguel Pascales, sino como el grupo de asesores que tiene la ministra, estamos claros que nuestro norte es la verdad y la transparencia. Lo peor que podemos hacer es mentirle y ocultarle a nuestro pueblo al que nos debemos. Y los casos que damos son los casos que aparecen. Podemos tener algún error algún día, que no se registraron casos en alguna institución o no, pero nada de esto es intencional. Somos humanos, podemos cometer errores en un conteo, pero no vamos a ocultar las cifras de decesos. Incluso protocolos para hacerle pruebas a esas personas, por ejemplo, sospechosos de COVID que murieron en su casa o en otro lado, se le hace hisopado nasal y se le hace una punción pulmonar para detectar si tiene o no el virus. O sea, la idea es no ocultar. Si esa persona falleció, no sabemos la causa de su deceso, pero sospechamos que pudo haber sido COVID, buscamos las maneras usando estas técnicas de detección por PCR, por detección molecular, para constatar que ese fue el caso, y no lo contrario, de tratar de decir, bueno, se murió en la casa porque, no sé, no comía o porque tenía mucha edad. Todo lo contrario. La idea es tratar de notificar realmente cuál es el número real de decesos asociados a COVID. Sí, eso ha sido una constante en Panamá, y creo que da mucha tranquilidad también que usted lo ratifique. Los ciudadanos estamos viendo todos los días esta conferencia de prensa, es el momento de más atención nacional y tensión nacional. Si usted tuviera que decirle a los panameños ¿cuál es la cifra o el número más importante? Porque hemos escuchado en otros países que si el número de reproducción efectivo, el famoso RT, hemos escuchado también al doctor de Antonio explicar los días que pasan entre la duplicación de casos. Lo escuchamos a usted al comienzo de la crisis hablando de la importancia de que el porcentaje de hospitalizados o el porcentaje de panameños con COVID que están en cuidados intensivos no excedan la capacidad del sistema. Como es tanta información técnica y la gente quiere saber lo que está pasando, si usted puede elegir un parámetro para saber cómo vamos, ¿qué recomendación le daría a los ciudadanos? A mí me gustaría llegar a, como dice Rodrigo, tener un RT por debajo de 1.
ahí yo creo que nos sentiríamos tranquilos, como que las cosas ya se están aplacando, y por otro lado llegar a esa meseta del número de casos que no aumente, sino que se vaya aplanando y vaya descendiendo. Por ambas cosas, y por supuesto, lo otro sería que los días de duplicación se vayan alargando, pero tal vez el RT sea el que nos dé la información más precisa de que realmente las cosas se están controlando o están disminuyendo. Y ese RT es el número de personas contagiadas por un contagio, el promedio de número de personas. Y es que sea uno o menor de uno. Uno o menor de uno. Doctor, otro de los datos interesantes que se han dado alrededor del mundo y que escuchamos en la conferencia de esta semana es el tema de género, de hombres versus mujeres. Se había dicho que esto es un virus democrático y también hay quien dijo que es un virus feminista, porque alrededor del mundo parece haber más hombres contagiados que mujeres. El doctor De Antonio en ese momento decía que no está claro si los hombres se contagian más en Panamá o los hombres incumplen más la cuarentena. Yo le pregunto, ¿en Panamá el COVID es feminista? Bueno, lo que hemos visto realmente es que los hombres nos infectamos más, ya sea porque no respetamos la cuarentena tan bien como las mujeres, porque estamos más en la calle, o porque, como digo yo, y siempre lo he pensado, el sexo fuerte es la mujer, no el hombre. Si fuera el hombre, nosotros seríamos los encargados de la reproducción. Y si usted se fija, realmente la mujer vive más. Así que para mí el sexo fuerte es la mujer, son más resistentes en sí. Y tal vez esto lo estamos viendo con el COVID. Esa puede ser una explicación. Y la otra es la explicación epidemiológica. Básicamente, el hombre tal vez sale más, respeta menos las reglas, está buscando cómo sobrevivir a veces en esta época en que la economía informal es tan importante y por supuesto se está exponiendo. Doctor Ritter, lo veo sonreír. No, pues es que esa pregunta también no, esa es la pregunta que nosotros los legos, doctor, y tendrá que excusarnos, siempre nos hacíamos, porque como se distingue por edades, y se distingue también por sexo, en las edades pues corresponde a lo que siempre se ha sabido, que los infectados de mayor edad son mucho más que los de menor edad o los jóvenes, pero en lo otro siempre ha habido la idea de que era democrático y que por lo tanto era igual para uno, para otro, pero cada vez como dice la ranchera, la distancia se va haciendo más grande entre los hombres y las mujeres que adquieren el virus. De manera que celebro que, y es la primera vez, dicho sea de paso, que escucho una explicación tan completa, tanto por el lado epidemiológico como por el lado de la fortaleza de uno y de otro sexo. ¿Hay alguna, doctor, alguna particularidad o alguna etnia, llamémoslo así, porque también ha habido de eso mucho, que tenga mayor o menor disposición o fortaleza frente al virus? Cuando digo etnias es que me refiero, por ejemplo, a la etnia negra versus blanco. En Estados Unidos son mucho mayor los negros contagiados que los blancos, y aquí tenemos una gran población indígena que también pudiera para nosotros significar una diferencia entre la posibilidad de contagio de uno y otro. ¿Hay alguna evidencia en ese sentido? Hasta ahora yo no he visto ninguna evidencia. Incluso he visto que en Nueva York los más afectados son los latinos. Y tal vez el aspecto que esté juzgando ahí es el aspecto cultural. Claro. Y socioeconómico, acceso a la salud también. Doctor... Lo otro que yo he visto, y que esto es una hipótesis personal mía desde el punto de vista inmunológico, es que por sí las mujeres, tal vez por ser las que tienen que ver con la reproducción y con mantener ese producto dentro por 9 meses, realmente su sistema inmune
es menos propenso a la inflamación que el sistema inmunológico del hombre. Entonces la mujer a veces produce menos reacción inflamatoria que el hombre por ese mismo aspecto de que tener que llevar un cuerpo extraño por cierto tiempo, es decir, la mujer tiene que tolerar más y el sistema inmune tiene que ser menos agresivo y más tolerante. Y muchas de las patologías que se ven asociadas con este coronavirus están asociadas a inflamación y a una tormenta de liberadores de inflamación que a veces son los que causan realmente el problema, la patología y la gravedad del caso. Qué interesante y qué buenas noticias para las mujeres que siempre hemos sabido somos el sexo más resistente. Doctor, háblenos un poco de los proyectos de investigación que ganó el Gorgas con Senacid y también de lo que están adelantando para desarrollar el llamado suero inmune.